Impulso a la cultura científica. Bienvenida audiencia de Momentum. Gracias por seguirnos a través de Canal 24.1 y en nuestras plataformas en Facebook y YouTube en Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Soy Rocío Ortiz y me da mucho gusto darles la bienvenida a que nos acompañen en otro programa especial que estamos dedicando a conocer el trabajo, las investigaciones de científicas consolidadas, pero también de jóvenes estudiantes que están iniciando esta carrera de la investigación en el mundo de la ciencia y que nos comparten su trabajo. En el marco del Día Internacional de la Mujer, estamos dedicando el mes de marzo para conocer de sus experiencias, de sus trayectorias, pero también de esas aportaciones que hacen nuestra vida más fácil. En esta ocasión agradecemos mucho que nos acompañe la doctora Mónica Muñoz Muñoz de la Unidad Académica de Letras de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien está desarrollando diferentes investigaciones, pero con ese sentido de género que nos ayudan a comprender mejor incluso nuestro lenguaje. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora Mónica, y llegar con esta temática que muchas de las veces pues creemos que son modas, que el lenguaje inclusivo es una política pública nada más, pero todo ello lleva un mensaje, tiene un significado y de alguna manera en nuestra cognición del mundo va transformando nuestra percepción. ¿Cómo estás? Muy bien, Rocío, muy contenta de estar aquí, de poder compartir con la audiencia parte del trabajo universitario que hacemos diariamente. Gracias. Entonces, ¿qué te parece si nos dices en qué estás trabajando, esto que se conoce como una línea de investigación que estás desarrollando? Yo soy parte de la Unidad Académica de Letras y ahí hay dos ejes principales disciplinares. ¿Cuáles son? Literatura y lingüística. Así que me dedico a los estudios lingüísticos y dentro de la misma rama de la lingüística a la sociolingüística. En el sistema educativo, una idea de lengua muy apegada a la norma que aleja la lengua de la sociedad. Y la sociolingüística precisamente lo que va a hacer es explicar la estructuración social a partir de los usos lingüísticos. Es lo que llamamos también una lingüística del uso, porque una cosa es la norma, es el deber, es lo que la escuela nos enseña como correcto, y otra cosa lo que en la vida cotidiana las y los hablantes se enfrentan. En esta perspectiva, pues se inserta esto que llamamos sociolingüística de género, porque el género, sin lugar a dudas, es una de las variables principales entre las relaciones entre lengua y sociedad. Si lo vemos así, podemos entender que esto que llamamos correcto o incorrecto en la lengua obedece también a una estructuración social marcada por relaciones de poder, ¿sí? Y pues por la naturaleza de las lenguas mismas. O sea, al final todas las lenguas que conocemos, estas 7,000 lenguas que existen en el mundo, tienen una historia política y son producto de una cultura. Y no podemos negar que los valores culturales se encuentran inscritos en la lengua misma. Y desde esa perspectiva, en el momento en que empieza esta pugna en torno al lenguaje inclusivo, que en sociolingüística es algo realmente muy viejo. Desde los años 60 tenemos ya el nacimiento de una lingüística feminista que trata de marcar en los usos lingüísticos la existencia de las mujeres. En realidad, esto empezó a crecer más o menos después de la primera década del año 2000, de este siglo, y pues tenemos esta postura, una muy conservadora, ¿no? Que implicaba van a atentar contra la lengua, quieren afectar el lenguaje humano, y otra muy progresista que sin tener conocimiento del sistema lingüístico también proponía e incluso sigue proponiendo cambios que de alguna manera afectan a nuestra idea de lengua, a esta lengua que al final es un patrimonio histórico, es algo que hemos heredado y que no se puede transformar así. Ahí, eso me empezó a interesar mucho porque por mis propias vivencias, por mis propias decisiones, me considero una mujer feminista. Y para mí es fundamental empatar la pasión que tengo por los estudios lingüísticos con esta perspectiva de género que me interesa. La sociolingüística me permite eso. Y
En ese sentido, pues en los últimos años me he dedicado mucho a las relaciones entre lengua y género, ya sea a través de la sociolingüística interaccional, esto es, cómo en nuestras conversaciones construimos los significados, cómo cada vez que elegimos una palabra tenemos una perspectiva de aquella persona con la que estamos hablando y eso nos permite hablarle de cierta manera o no. Sin embargo, pues también como alguien que se formó en la norma y que cree en la cultura escrita, también trato de conciliar esta otra posición. La misma Academia Mexicana de la Lengua y por supuesto la Real Academia Española han ido abriendo su postura en torno al lenguaje inclusivo, de manera que yo te lo digo con cierto gusto y podemos tener propuestas muy conciliadoras, ¿no? Que nacen del feminismo, pero que también tienen esta perspectiva de qué es una lengua en su versión abstracta, en su versión de norma, y pues en eso estoy. Por supuesto, y es que qué interesante que nos menciones esto. Ya en México, por ejemplo, en Latinoamérica, con habla hispana, estamos marcando una diferencia e integrando esos movimientos sociales y esa revolución ideológica en la lingüística. Qué interesante, y por favor, platícanos, porque sabemos que también estás muy interesada con trabajo de la migración. Es una investigación con mujeres migrantes, es un tema que también me apasiona mucho, y pues en específico de los usos lingüísticos, ¿no? Porque finalmente las mujeres que se integran o que viven en las comunidades en Estados Unidos, pues se ven obligadas a agregar nuevas formas, nuevos usos lingüísticos que no están en su cultura. Regularmente cuando una migrante va y tiene oportunidad de salir a la vida laboral, tiene quizá oportunidad de estudiar, esto es mucho más fácil. Pero pensemos en estas mujeres mexicanas tradicionales que llegan a Estados Unidos y que lo que hacen es criar a sus hijos en la privacidad de su casa. Es muy difícil que se integren al inglés, y con los años, pues esto va marcando una distancia entre ellas y sus hijas e hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque si se decide su familia en mantenerse en los usos lingüísticos, en la lengua materna, ¿no? En esta que les heredó México, pues es muy probable que se vean de alguna manera con pocas oportunidades, con poca integración, ¿no? Recuerdo algún investigador que decía que estas familias que no se integraban tardaban hasta 7 generaciones en tener puestos laborales de primer nivel. La lengua es la principal forma de identidad, pero también es la principal forma de nombrar la realidad, ¿no? Lo que nombramos realidad en nuestra mente, en la escritura, ahora que hablamos tú y yo, es producto de la comunicación misma. Y entonces imaginémonos en un entorno donde no eres parte de esta lengua. Y además, siendo mujer, donde llevas todos estos valores que te hacen querer conservarte al interior de tu casa. Eso es algo que recién he comenzado, un poco siguiendo la línea de lengua y género, pero tratando de advertir que los estudios lingüísticos no pueden restringirse a la elaboración de grandes diccionarios, ¿no? Que a veces duran décadas en construcción, o a la descripción de un fonema o de una pequeña preposición en tal comunidad, etcétera. La lengua es tan importante en nuestra comunidad que quienes nos dedicamos a ella tenemos que poder proponer soluciones a las vidas, ¿no? Y finalmente, la competencia comunicativa, este dominio lingüístico, este saber leer signos, es algo que va a intervenir no solo en estas competencias comunicativas, sino en las formas en que lees, en que interpretas el mundo, y la posibilidad de salir adelante como persona, como sociedad, como institución ante los problemas. Sí, por supuesto. Es ahora sí que estar como en la jaula de oro, ¿no? Porque van y restringidas únicamente a su núcleo familiar. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se va a enriquecer la vida de su descendencia? Muy difícil. Muchas gracias por compartirnos estos trabajos que estás desarrollando. Pues definitivamente hoy tenemos un programa de lujo, porque
son mujeres haciendo ciencia para otras mujeres. El trabajo que queremos que se visibilice a través de los medios de comunicación. Un último comentario, doctora Mónica, por favor, en relación a cómo ha sido tu formación, tu experiencia como mujer en el área de las ciencias. Pues yo llegué casi por casualidad a la Unidad Académica de Letras, lo digo por casualidad porque decidirse por estudiar letras en un entorno de tanta importancia para el capital, para el prestigio social, ¿no? Entonces llegué a letras y afortunadamente encontré ahí una forma de redefinirme, ¿no? En letras aprendes cosas sobre las lenguas, sobre la literatura, sobre el arte, pero también aprendes mucho sobre las personas, sobre el propio crecimiento humano. Eso me llevó unos años después a estudiar la maestría en enseñanza de la lengua materna. En la medida en que dominamos la lengua, en teoría, pues tenemos mayores posibilidades para intervenir en el mundo. Y unos años después entré al doctorado en Humanidades y Educación y me pude especializar ahí en los estudios lingüísticos. Ya, la lingüística le ganó a esta lucha en ese momento de la literatura, aunque si bien se complementan, y mi propia vida, mi propio crecimiento me ha ido enseñando cómo debes bajar todas esas abstracciones a la realidad, y eso me lo permite muy fácil la sociolingüística. Excelente, pues muchísimas gracias por compartirnos parte de esta trayectoria, de estos trabajos, que la gente interesada pues se puede comunicar con nosotros y ya hacemos el contacto para que sepan más dónde se están presentando estas publicaciones, estos trabajos que has concluido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Rocío. Y bueno, pues a nuestra audiencia le invitamos para conocer a las investigadoras que vienen de la Unidad de Investigaciones Biomédicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en Zacatecas, que también están trabajando para proyectos en torno al bienestar de las mujeres. Mujeres en la ciencia. El primer proyecto tiene como objetivo establecer puntos de corte nuevos que se apliquen a la población mexicana sobre pues unos cálculos que ya se han hecho sobre resistencia a la insulina, diagnóstico de síndrome metabólico y diabetes tipo 2. Lo que hacemos es utilizar el perfil de lípidos o los lípidos para establecer puntos de corte que nos indiquen qué tan severa es la resistencia a la insulina en un sujeto o si ya tiene diagnóstico de síndrome metabólico o de diabetes tipo 2. Eso es lo que estamos haciendo ahorita como medicina preventiva. Es muy importante porque regularmente los parámetros se usan para poblaciones con un mayor tamaño en talla y entonces lo que hace que la distribución de isograsa sea diferente a la población mexicana. Teniendo estos puntos de corte que son para otras poblaciones, no podemos evaluar bien el riesgo que tienen real las personas para desarrollar resistencia a la insulina, diabetes o síndrome metabólico. Entonces estamos tratando de que esta información aparte sea accesible a las personas para que ellas mismas puedan calcular el riesgo que tienen a desarrollar diabetes, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, y entonces ellas puedan tomar medidas como cambiar su estilo de vida, cambiar su dieta, no ser tan sedentarios, entonces tomar conciencia de que están en mucho riesgo para desarrollar estas enfermedades que son aparentemente silenciosas y que uno no se puede dar cuenta tanto de que ya las tiene o qué tanto riesgo tiene a desarrollarlas. Nosotros estamos desarrollando este trabajo con información que obtenemos de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos en colaboración con la Unidad de Medicina Familiar número 4, ahí nos pueden encontrar. Ahí invitamos a los pacientes a que nos dejen tomarles una muestra, hacemos análisis clínicos de perfil de lípidos, de glucosa, y entonces hacemos todo este trabajo estadístico para ver qué tanto riesgo tienen los pacientes, si ya están enfermos o no. Bueno, porque es importante diagnosticar diabetes tipo 2. Ese es el problema principal, que muchas personas ya tenemos diabetes tipo 2 y no lo sabemos. Y esto nos hace muy susceptibles a diferentes enfermedades. No solo nos enfrentamos a las complicaciones de la diabetes ya descritas muchísimo, que es retinopatía, neuropatía, pie diabético, que causa amputaciones completas de los miembros, sino que los pacientes con diabetes tipo 2 también se enfrentan a que son más susceptibles a desarrollar infecciones severas como tuberculosis. Y si recuerdan, el COVID-19 se presentaba más
severamente en pacientes con diabetes tipo 2. Y también estos pacientes se enfrentan a la susceptibilidad a diferentes cánceres. Los pacientes con diabetes tipo 2 tienen un riesgo incrementado bastante fuerte de desarrollar diferentes tipos de cánceres, entre ellos pues el cáncer de mama. Por eso nos interesa mucho diagnosticar lo más antes posible a los sujetos que ya tienen diabetes tipo 2, puesto que ahorita a veces ya tiene la diabetes tipo 2 5 años antes de que se le diagnostique, y siendo que es tan importante en susceptibilidad a otras infecciones, a cánceres y pues las mismas complicaciones de la diabetes, por eso se nos hace muy importante identificar al paciente antes de que desarrolle esta enfermedad. Un factor bien importante en la diabetes tipo 2 y en las personas con obesidad es que tienden a estar deprimidas porque pues ya están enfermas y esto complica su vida, ¿verdad? Este componente psicológico se puede agravar si uno le dice al paciente que tiene mucho riesgo a desarrollar cáncer o una infección importante. Entonces lo que queremos, evaluando los riesgos a la susceptibilidad, es disminuir que el médico le tenga que decir al paciente que tiene mucho riesgo a desarrollar un cáncer, sino identificar bien al paciente que tiene riesgo a desarrollarlo, para no alertar a un paciente que no está en riesgo, que está bien controlado. La identificación de pacientes que realmente estén en riesgo a desarrollar diabetes o tener una infección fuerte por tuberculosis es crucial para pues realmente identificar a los que son y darles el tratamiento adecuado y no dar falsos positivos que vayan a alterar pues el estado de ánimo de la persona, siendo que no estaba en riesgo. Y para esto también nos ayudan muchos médicos del Seguro Social, como la doctora Susana Patricia Villa de la Luna, y estamos deseando que quieran participar cuando los invitamos, porque esto es para establecer parámetros para la población mexicana. Porque yo no solo soy investigadora, también tengo que ser maestra y tengo varias alumnas y varios proyectos. Entonces les quiero presentar el proyecto que está realizando mi alumna de Servicio Social, que es Fátima, que va a servir para su tesis de licenciatura. Me interesan mucho las imágenes radiológicas y una de las enfermedades que más impacto tienen en nuestro país, que se diagnostican con imágenes, es el cáncer de mama. Ya existen clasificaciones, métodos diagnósticos, biopsias, etcétera, pero hay algo muy interesante que nos está rebasando y ya llegó a la medicina, que es la inteligencia artificial. Dentro de esa rama me gustaría analizar imágenes de mastografías para ver si la inteligencia artificial tiene la capacidad de clasificar. Ya existe la clasificación de BI-RADS, que en esta clasifica si el tumor es benigno o maligno, en traducción si es bueno o si es cáncer, pero ver si se puede disminuir los falsos positivos, etc. Para analizar las imágenes se requiere que tengan un píxel y un formato muy específico, y para eso pues tenemos que homogeneizar las muestras, ¿verdad? Hacer que las imágenes sean iguales. Y para eso me acerqué a una doctora muy amable, muy accesible. Ella me está enseñando bastante acerca de eso. Es una doctora del IMSS. Las personas que estamos en el área de la salud aprendemos simplemente de lo que ya está hecho, ¿no? Y nosotros no tenemos mucho acceso a toda la inteligencia artificial. Y hay una institución que es el Instituto de Luz y Materia, en donde se encuentra el doctor Madrigal, es quien está apoyándonos en todo esto de la inteligencia artificial, porque pues si estamos aprendiendo todavía mastografía, pues aún hay mucho más que aprender acerca de inteligencia artificial. De los estudios que hemos estado haciendo en medicina preventiva, ya tenemos publicados 2 artículos en los que nos hemos dado cuenta que personas tan jóvenes como las personas que hacen examen para la universidad ya tienen prehipertensión de acuerdo a su perfil lípidos, con un punto de corte específico. Entonces son personas que van a desarrollar enfermedades cardiovasculares muy próximamente, a sus 30 años. Y también tenemos otro artículo donde establecimos un punto de corte para resistencia a la insulina y qué tan severa es.
en población en general, adultos mayores. Entonces, a lo que vamos todavía es a identificar nuevas moléculas que sean aún más estables, más accesibles, más baratas de realizar, para que estos cálculos que les digo, estas calculadoras que les digo, estén accesibles en todas las comunidades y tú no te tengas que transportar hasta el centro de la ciudad de Zacatecas a un edificio especializado en hacerte ese examen, sino que tú mismo en tu teléfono puedas meter tus resultados y evaluar y ser consciente de qué tanto riesgo tienes. Entonces, a eso va y nuestro objetivo, a que sea muy accesible, que sea confiable, porque si hay muchas calculadoras pero no sabemos quién las hizo, las estamos realizando aquí en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que tengas la confianza de que realmente te vamos a dar un resultado positivo o negativo, pero que no es por venderte algo, que es para tu salud y para que seas consciente de qué tanto riesgo tienes a desarrollar estas enfermedades. Espero que la clasificación de la inteligencia artificial sea confiable, porque va a ser un análisis de mastografías. La clasificación de BI-RADS ya existe, entonces planeamos educar a la inteligencia artificial de tal manera de que tenga la capacidad de analizar las imágenes y clasificar en BI-RADS 1, 2, 3, 4 y 5, porque pues es la que se puede hacer con imágenes. Pues básicamente se espera que las personas, sea tanto a favor de la persona que interpreta como el radiólogo, y de la población en general, que pues muchas veces vive angustias y preocupaciones porque que le digan tiene un posible cáncer. Yo creo que a nadie nos gusta, y tener más especificidad y mayor reducción de los falsos positivos pues puede ayudar a calmar bastante a una persona. Pues yo me quise dedicar a esto en la universidad, cuando ya estaba como en sexto semestre, porque conocí a una persona que me dio una clase de inmunología básica, que es la doctora Diana Patricia Portales. Yo no había conocido hasta entonces una persona que me impactara tanto, ¿verdad? Y entonces yo le pregunté a ella a qué era en la universidad, si solo era maestra o a qué se dedicaba, porque me pareció que sabía muchísimo. Y entonces ella me dijo que era profesor investigador de la universidad, y que había hecho maestría y doctorado. Entonces ahí fue cuando me empezó a gustar mucho lo que ella hacía. Empecé a preguntarle qué más hacía. Y entonces las universidades tienen diferentes tipos de programas. Si tú te quieres dedicar a la ciencia, está el verano de la ciencia al que puedes acceder, y entonces darte cuenta si te sirve o no, o si te gusta o no. Y la verdad, en el verano de la ciencia me gustó muchísimo lo que hice, el proyecto pequeñito que hice, y de ahí entonces decidí ya hacer la maestría, el doctorado, y luego buscar un empleo, o sea, que fuera en investigación. Pues mi experiencia como mujer en la investigación es que pienso que yo vi muchísimas mujeres como yo que estaban interesadas en la ciencia y que fueron conmigo en la maestría y en el doctorado, pero en la maestría ves que son muchas y luego en el doctorado ves que son menos, y luego las que llegan a ser realmente investigadores son mucho menos. Entonces pienso que, a reserva de que a mí me gusta muchísimo mi trabajo, pienso que es un trabajo que requiere de mucha tolerancia a la frustración y que requiere muchísimo tiempo libre, porque es una ciencia, es un trabajo que demanda mucho. O sea, no puedes trabajar solo 8 horas, tú te llevas el trabajo a tu casa, siempre estás pensando en eso. Entonces siento que sí es muy demandante para una mujer. Tengo varias amigas que claro que tienen familia y son investigadoras muy importantes, o sea, sí se puede hacer. Yo inicio apenas, no tengo mucha experiencia, pero elegí medicina por mi madre. O sea, elegí medicina por mi madre porque como que me metió la espinita. Y a la ciencia, hay un doctor, se llama Rafael Muguel Ancheita. Él es un cardiólogo intervencionista y es investigador. Y me llamó muchísimo la atención cuando me invitó a un congreso y en ese congreso él participó. Fue como, entonces escogí investigación como servicio social para ver si de verdad me gusta o sigo otro camino. Pero sí me gusta la ciencia.
Mujeres en la ciencia. Mi proyecto consiste en evaluar tanto la expresión como la actividad de una enzima en células del sistema inmune de pacientes con diabetes tipo 2. Vemos cómo se van a ver estas variaciones tanto en la expresión como en la actividad en pacientes con esta enfermedad. Es muy importante debido a la gran prevalencia de la diabetes, ya que pues, es una enfermedad crónica que se presenta en gran población tanto a nivel mundial como en México. Por lo tanto, pues comprender cualquier mecanismo biológico que se ve implicado en su fisiopatología, pues es de gran importancia para poder comprender y poder manejar mejor esta enfermedad que pues se presenta en gran parte de la población de nuestro país. De cada 100 personas, aproximadamente 18 tienen diabetes tipo 2, diagnosticada o no diagnosticada. Esta enfermedad se presenta en distintas edades, incluso a partir de los 12 años. Bueno, para llevar a cabo este proyecto, nosotros reclutamos pacientes de la Clínica 4 del IMSS. Nosotros les tomamos una muestrita de sangre y a partir de esta muestrita de sangre, además de realizarles sus análisis clínicos, también nosotros extraemos las células de interés en las que evaluamos la expresión de la enzima, tanto a nivel de proteína como a nivel génico, y también realizamos un ensayo de actividad de las células. Este proyecto lo estamos llevando a cabo, ya pasamos la etapa de estandarización de todas las técnicas que vamos a utilizar. Hemos obtenido algunos resultados preliminares ya que ya estamos reclutando pacientes y procesando sus muestras y hemos obtenido resultados que nos van indicando la expresión y la actividad de esta enzima, lo cual pues posteriormente y en un futuro vamos a ver cómo esta expresión puede relacionarse con las alteraciones que se presentan en la diabetes, que no es solo una glucosa alta, sino también la inflamación sistémica de bajo grado, con la que se ve pues muy relacionado a la expresión de la enzima convertida en angiotensina, que es en la que nos estamos enfocando. Elegí estudiar la carrera de QFB debido a que desde pequeña me interesaba mucho tanto la química como todos los procesos que pasan en nuestro cuerpo. Por eso me interesó esta carrera y después elegí irme por el lado de la investigación debido a que me parece como pues muy interesante y muy entretenido las cosas nuevas que podemos descubrir y cómo pueden aportar a nivel mundial en el tratamiento, en el diagnóstico de enfermedades. Actualmente, pues como podemos ver, es bonito que hay más mujeres en la ciencia, tanto en los laboratorios, en los congresos, pues ya se ve una mayor participación de nosotras. Y eso resulta como pues muy inspirador, ya que al ver tanto a compañeras, a nuestras doctoras investigadoras haciendo ciencia, liderando proyectos, pues es como muy inspirador. Si ellas lo logran, pues también podemos lograrlo. Y se siente pues muy bonito el ambiente en la ciencia con las mujeres, porque siempre tenemos el apoyo de nuestras compañeras. Con esta información estamos finalizando nuestro programa de hoy. Como siempre, les agradezco el favor de su atención y les invito a que nos vean y nos escuchen el próximo lunes a las 10 horas y en nuestra retransmisión los miércoles a la 1 de la tarde. Recuerden contactarnos a través de Facebook y YouTube en Momentum 24.1. Soy Rocío Ortiz. Recordemos que la ciencia enriquece nuestras vidas.